Hey developers, bienvenidos nuevamente a este curso de HTML5 y CSS3. El día de hoy vamos a estar haciendo un portafolio personal para poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo. Así que bueno, vamos a pasar a ello. Bueno, vamos comenzando ya, pasando al IDE. Tengo dos archivos creados en un directorio llamado portafolio, un index.html y un styles.css. Como podrán notar, vamos a tener separado el CSS del HTML, que es como se debe trabajar. El nombre index.html del archivo lo que le indica al navegador cuando inicia en una ruta, si este archivo está, se va a cargar primero. Vamos a comenzar haciendo un HTML5. Vamos a cambiar el nombre del título. Vamos a poner un enlace al código CSS, que es styles.css. Bien, dentro del body vamos a hacer un header. Después vamos a hacer 4 secciones. Y lo que vamos a hacer al final es un footer, un pie de página. Bueno, vamos a hacernos una barra de navegación en el header. Lo primero vamos a hacer un div que lo contenga. Va a ser clase contenedor y navbar. Dentro de esto vamos a hacer otro div que sea clase logo y vamos a poner portafolio. Por debajo de esto vamos a hacer el nav. Vamos a hacer una lista desordenada con la clase navlinks y vamos a hacer 4 enlaces. Vamos a hacer una y el primero va a apuntar a inicio, el segundo va a ser un enlace sobre mí, el tercero va a ser a proyectos, va a apuntar, y el último va a apuntar a contacto. Hay que ponerle los nombres a los enlaces. Vamos a proceder, vamos a poner inicio, vamos a poner sobre mí, proyectos, bien escrito, capaz que mejor, proyectos y contactos. Hagamos cambios y ahí tenemos. Bueno, muy bien, vamos a contraer esta sección de header y vamos a abrir la sección de inicio. Lo que vamos a hacer primero es un div con la clase contenedor. A esta sección le vamos a tener que poner una clase que sea hero y le vamos a poner un ID que va a ser inicio. A este ID va a enlazar el enlace que hicimos en el header. Bien, dentro de contenedor lo que vamos a hacer es una etiqueta h1 que va a decir hola, soy Richard. Vamos a presentarnos. Después vamos a hacer un párrafo y este párrafo va a decir lo que hacemos. Desarrollador web frontend apasionado por crear experiencias digitales innovadoras. Bien, por debajo de esto vamos a hacer un enlace. Este enlace va a apuntar a contacto y va a tener una clase. La clase va a ser btn y vamos a poner contactarme. Vamos a guardar cambios. Bueno, esta sección ya está. Vamos a contraerla y vamos a abrir la sección que sigue. Vamos a darle una clase y esta clase va a ser about y vamos a poner un ID. Este ID va a ser sobre mí. Dentro de la sección vamos a hacer un div que sea la clase contenedor. Dentro de contenedor vamos a hacer otro div que tenga la clase about text. Y lo primero sería poner un título. Vamos a hacer un h2 que va a decir sobre mí. Y aquí dentro vamos a poner un par de párrafos. El primero va a ser vamos a poner un lorem 30 y vamos a hacer otro párrafo más. Vamos a hacer un párrafo con otro lorem de 30. Vamos a guardar cambios y ahí tenemos. Dentro de about text vamos a hacer otro div. Después de about text vamos a hacer otro div que sea una clase de skills y aquí dentro de skill vamos a hacer 6 div con la clase skill item. Para eso vamos a hacer punto skill item por 6. Muy bien, y aquí dentro lo que vamos a hacer son algunas de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Angular y Python. Guardamos cambios y ahí tenemos la sección sobre mi lista. Vamos a contraer esto. Bueno, vamos a poner una clase que sea projects y le vamos a poner un ID que sea proyectos. Vamos a hacernos un div con la clase contenedor. Dentro de este div vamos a hacernos un título con un h2 y vamos a poner proyectos destacados. Por debajo del
En el título vamos a hacer un div, vamos a hacer un project card. Dentro de este div vamos a hacer nosotros con la clase project image, y dentro de esto vamos a hacer un image source, y vamos a estar usando un recurso de lo que vendría a ser un sitio que da imágenes de forma aleatoria. Esta es la URL. Vamos a solicitarlo con un ancho de 300 y con un alto de 200. Y vamos a poner que sea random igual 1. Vamos a borrar este texto. Por debajo de este div de la imagen vamos a poner una clase que sea project content, y vamos a hacer un lorem de 18. En project content vamos a poner un h3, diga proyecto 1, y este lorem lo vamos a poner dentro de un párrafo. Vamos a poner el párrafo y vamos a pegar adentro. Lo que vamos a hacer es copiarnos todo este código. Vamos a hacer dos tarjetas más. Vamos a pegar acá y vamos a pegar acá. Vamos a cambiar el texto, vamos a poner project 2, y en la imagen vamos a poner que sea random 2. Después acá vamos a poner random 3 y el nombre del proyecto va a ser proyecto 3. Guardamos cambios y ahí tenemos los proyectos con las imágenes correspondientes. Muy bien, esta sección quedó lista. Bien, y la próxima sección va a tener una clase que va a ser contact y va a tener un ID que va a ser contacto. Dentro de la sección vamos a tener un div con la clase contenedor, va a tener un título que va a ser contact. Y ahora vamos a hacer el formulario que va a tener una clase llamada contact form. No va a tener acción porque esto es a modo de ejemplo. Vamos a hacer un div con la clase form row, y dentro de este div vamos a hacer un input que sea tipo texto y le vamos a poner un placeholder que diga nombre. Vamos a poner que sea requerido, required. Vamos a hacernos otro div con la clase form row. Vamos a hacernos un input tipo email que va a tener un placeholder y vamos a poner correo. Vamos a hacer uno más con la misma clase, form group. Dentro de este div va a haber un text area que no va a tener ni nombre ni identificador, pero sí va a tener un placeholder. Vamos a poner placeholder, mensaje. Y por último, con la misma clase, un form row, vamos a poner un button. No va a tener una clase, sino va a ser un type. Va a ser un type submit. Y va a tener de valor enviar. Guardamos cambios, vamos hasta abajo. Y ahí tenemos el formulario. Con esto terminamos el index.html. Vamos a pasar al CSS. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una pseudo clase, que es root, y vamos a definir variables. Vamos a aprender algo nuevo. Vamos a definir variables para tener que reutilizarlo después durante el proyecto. Se va a llamar root. Lo primero es guión, color fondo. Vamos a usar RGBA. 245, 245, 245, 1. Esto para que el 1 sea sin transparencia. Color primario, RGBA 46, 204, 113, 1. Ahora sigue color secundario. Va a ser 52, 152, 219, 1. Vamos a poner color texto ahora. Va a ser RGBA 51, 51 y 1. Ahora sigue el color blanco, que va a ser RGBA 255, 255, 1. Lo que sigue es la sombra. Vamos a poner 0, 2 píxeles, 10 píxeles y RGBA 0000, 0.1. Y por último el color fondo del formulario, form, que va a ser 39, 174, 96, 1. Bueno, y ahora vamos a hacer los estilos globales. El primero es asterisco para hacer referencia a todo lo que está en el documento. Vamos a poner un margen de 0. Vamos a poner un padding de 0. Y vamos a poner un box sizing que vaya hasta el borde de la caja, border box. Cerramos, abrimos la de body. Vamos a poner la familia primero de fuentes. Vamos a poner Tegoe, UI, Tahoma, Geneva y Verdana. Y sans serif. Vamos a hacer una altura de línea de 1.6. Vamos a poner un backup color y vamos a usar la variable que definimos, que es color fondo.
Vamos a poner un color de texto. Y esto ya está. Vamos ahora a hacer la clase del contenedor. Vamos a poner un ancho máximo de 1200 píxeles. Vamos a poner un margen de 0 y auto. Y vamos a ponerle un padding de 20 píxeles. Ahora vamos a hacer el header. Vamos a comentarlo para saber qué sección es. Header. Vamos a poner la etiqueta header del selector y vamos a poner primero un background. Vamos a usar la variable de color blanco. Vamos a poner un box shadow y vamos a usar la variable sombra. Vamos a poner una posición que sea sticky. Vamos a poner que esté en top 0 y un z-index de 100. El z-index es para cuando un elemento está junto a otro, podemos elegir cuál se muestre primero. Vamos a guardar cambios. Bien, ahí ya tenemos el nav, pero hay que estilizarlo más todavía. Vamos ahora a continuar con el navbar. Vamos a poner navbar y vamos a poner display flex. Vamos a justificar el contenido. Vamos a poner space between. Y vamos a alinear los ítems centrados. Ahora vamos a hacer la clase logo. Vamos a poner un font size de 1.5 rem. Vamos a poner un font weight de 700. Y vamos a hacer un color bar primario. Color primario. Bien, vamos a guardar cambios. Ahí ya cambió bastante. Vamos a poner nav links. List style. No. Vamos a poner un display flex. Y vamos a poner un gap de 2 rem. Vamos a guardar cambios. Y ahí ya lo tenemos de forma horizontal. Vamos a darle un poco más de ancho a esto. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer los enlaces. Navlink A. Vamos a poner text decoration. Vamos a poner none. Vamos a poner que el color sea blanco con la variable que asignamos. Y vamos a darle una transición. Vamos a poner un color 0.3. 0.3 segundos. Vamos a hacer un navlinks a over cuando pasemos el mouse por encima. Y vamos a ponerle que tenga un color primario. Bien, guardamos cambios. Bueno, el efecto se hace solo sobre inicio. Vamos a ver después por qué. Vamos a terminar primero con CSS. Bueno, ahora vamos a hacer la sección de inicio. Vamos a comenzar comentando. Sección. Vamos a hacer punto hero. Vamos a hacer un edit de todo el alto del puerto. Vamos a hacer un display flex. Vamos a darle una dirección, flex direction, vamos a poner en forma de columna. Vamos a justificar el contenido de forma centrada. Vamos a alinear los items también de forma centrada. Vamos a alinear el texto también de forma centrada. Y vamos a darle un padding de 20 píxeles. Vamos a ir ahora a la sección Hero, a la cabecera H1. Vamos a darle un font size de 3 rem. Vamos a darle un margin bottom de 1 rem. Vamos a hacer un background en degradé. Vamos a poner 135 y grid. Y vamos a poner bar color primario. Y como segundo parámetro bar color secundario. Vamos a poner primero esto. Y color transparente. Bien, lo que sigue es el párrafo. Vamos a poner hero, párrafo. Vamos a poner el font size de 1.2 rem. Vamos a darle un ancho máximo de 600 píxeles y un margin bottom de 2 rem. Bien, lo que sigue es el botón de contacto. Vamos a hacer .btn. Vamos a darle un padding de 12 píxeles y de 30 píxeles. Vamos a darle un background color
Vamos a poner la variable primaria. Vamos a poner un color de texto. Vamos a poner la variable color blanco. Vamos a hacer que sea redondo con 50 píxeles. Vamos a hacer que no tenga decoración porque recuerden que es un enlace. Es decoration no. Y vamos a darle una transición. Vamos a transformarlo en 0.3 segundos. Y coma background 0.3 segundos. Ahora el botón over para que la transición se vea. Vamos a hacer transform, translate, EGI, 2 píxeles negativos. Vamos a hacer un background y vamos a poner la variable color secundario. Bien, vamos a guardar cambios. El botón, acá está, texto. Bien, esto lo hicimos acá, ¿sí? Con la etiqueta H1. Después el párrafo lo hicimos con esta, que es esto de acá. Después el botón lo hicimos acá con estos dos. Esto es para que cambie. El color primario es el que está por defecto y cuando paso el mouse por encima lo pasa al color secundario. Bueno, vamos ahora con la sección About. Vamos a comenzar comentándolo. Section About. Vamos a poner punto About. Vamos a poner un padding 4. Rem y vamos a poner 0. Vamos a poner que los ítems estén alineados de forma centrada. Vamos a poner About Text. Vamos a poner H2 para las cabeceras. Vamos a poner un font size de 2 rem. Y vamos a poner un margin button de un rem. Vamos ahora al párrafo. About Text. Párrafo. Vamos a poner un margin de un rem. Vamos a ir a las skills, a las habilidades. Vamos a poner un margin auto. Vamos a poner un ancho de un 60 del viewport. Vamos a poner que sea display grid. Y vamos a poner grid template columns. Vamos a hacer que se repita. Auto fit. Y vamos a poner min max 150 píxeles y un FR. Vamos a poner un gap de un rem. Y vamos a poner un margin top de 2 rem. Vamos a skill item. Vamos a poner un padding de 15 píxeles. Vamos a poner un background de color blanco con la variable que tenemos ya no sé nada. Vamos con un border radius de 10 píxeles. Vamos a poner un box shadow. Vamos a usar la variable sombra. Vamos a poner el texto alineado hacia el centro. Y vamos a darle una transición. Vamos a transformarlo en 0.3 segundos. Ahora vamos a poner Scale Item Over para poder aplicar la transición. Y vamos a transformar la escala en 1.05. Transform Scale 1.05. Y vamos a guardar cambios. Bien, vamos a ir a sobre mí y ahí tenemos. Y si notan, cuando ponemos sobre cada ítem va cambiando la escala. Bueno, y ahora lo que vamos a ir a la sección de proyectos. Vamos a iniciar ya. Vamos a comentarlo primero. Project Section. Vamos a primero punto projects. Vamos a darle un padding de 4 rem. Y de 0. Vamos a ir a Project Grid. Project Grid. Vamos a poner Display Grid. Vamos a poner Grid Template Columns. Y vamos a poner lo mismo. Repeat. Autofit. Min Max. 300 píxeles. Un FR. Y vamos a poner un gap de 2 rem. Vamos a poner Project Car ahora. Vamos a poner el background de color blanco en la variable que tenemos. Un border radius de 10 píxeles. Un overflow oculto. Vamos a poner un box shadow con la variable sombra. Y vamos a poner una transición de unos 0.3 segundos.
Lo que vamos a hacer para usar esa transición es poner Project Car. Vamos a usar Over. Y vamos a poner Transform. Translate E. Para el eje vertical de menos 5 píxeles. Vamos a ir ahora a la imagen. Hacer Project Image. Y vamos a darle una altura de 200 píxeles. Ahora vamos a ir a la imagen, va a ser Project Image, imagen, va a ser un width del 100%, va a ser un height del 100% y va a ser un Object Fit Cover. Lo que sigue es Project Content, vamos a darle un padding de 1.5 rem. Y nada más, acá vamos a ver el siguiente que es Project Title. Vamos a darle un font size de 1.5 rem. Vamos a darle un margin bottom de 0.5 rem. Y vamos a guardar cambios. Perfecto, ahí ya tenemos la sección de proyectos. Vamos ahora a hacer la sección de contacto. Vamos a comentar. Contact section. Vamos a poner contact. Vamos a poner display flex. Vamos a justificar el contenido de forma centrada. Vamos a poner un background de color primario. Vamos a poner que el color de texto sea blanco. Vamos a poner un padding de 4 rem y de 0. Ahora vamos a ir a Contact Form. Vamos a poner un Display Grid. Vamos a poner un Grid Template Columns. Vamos a ponerle un FR. Vamos a poner un gap de un rem. Bien, vamos a los inputs, a los form group. Vamos a poner un padding de 0.5 rem. Bueno, vamos a ir a los input y al test area. Vamos a hacer form group input y vamos a hacer form group text area. Vamos a darle un ancho del 100%. Vamos a darle un padding de 12 píxeles. Vamos a eliminar el borde. Vamos a ponerlo redondeado de 5 píxeles. Y vamos a darle un margin de 0.5 rem y de 0. Ahora vamos a ir for group al text area. Vamos a darle un resize vertical. Y una altura mínima de 150 píxeles. Vamos a ir al submit, al form group button. Vamos a hacer un background color de secundario. Vamos a poner background color secundario. Vamos a poner que no tenga borde. Vamos a darle un padding de 12 píxeles y de 25. Vamos a poner un borde redondeado de 50 píxeles. Vamos a poner un color de texto blanco. Vamos a poner que el cursor sea la manito con pointer. Y vamos a darle una transición de background de 0.3 segundos. Ahora vamos a ir al form group button. Vamos a over. Y vamos a poner background. Y vamos a poner la variable del fondo del formulario background. Vamos a guardar cambios. Y ahí tenemos el formulario de contacto. Bueno, acabo de darme cuenta que no hice el footer en el HTML. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá en el CSS y después lo hacemos en el HTML. Vamos a poner que el texto esté alineado. Vamos a poner un padding de 2 rem y de 0. Vamos a hacer un background de color blanco. Y vamos a darle un margin top de 2 rem. Bien, y ya que estamos, vamos a hacer las medias query.
Vamos a poner un máximo ancho de 768 píxeles. Vamos a poner la sección About. Vamos a poner Grid Template Columns 1PR para que se haga una sola columna. Vamos a poner la sección Contact Form y vamos a poner lo mismo, Grid Template Column, un PR. Y vamos a hacer la sección inicio, Hero, H1, vamos a cambiar el tamaño a 2.5 rem. Bien, y con esto terminamos el CSS, vamos a guardar cambios, vamos hasta acá arriba, vamos para acá abajo, y nos está faltando el footer. Bueno, vamos a pasar al HTML, vamos acá en el footer, y vamos a poner un copy. Eso es para que haga el simbolito de marca registrada, ¿no? De copyright. Vamos a poner 2025. Vamos a poner mi portafolio y vamos a poner todos los derechos reservados. Vamos a guardar cambios. Vamos a ir acá abajo. Y ahí está pero lo pusimos mal. Vamos a poner con el ampersand. Pasó con mi teclado. Bien, vamos a ponerlo con el ampersand. Vamos a borrar cambios y ahí lo tenemos. Bien, acá tenemos un problema. Acá es contactos, no contactos. Y hasta acá tenemos el efecto, pero no lo tenemos ni acá ni acá. El problema está acá. Vamos a copiar. Vamos a ponerlo aquí dentro. Tiene que estar dentro de la etiqueta aquí en el medio. Y vamos a copiar esto, a cortarlo mejor dicho y pegarlo. Vamos a borrar cambios y ahí sí funciona. Vamos a ir a sobre mí, vamos a proyectos, vamos a contacto. Contacto se muestra bien, sobre mí se muestra bien, inicio también, pero proyectos tendría que estar un poquito, tendría que estar por ejemplo ahí. Vamos a solucionarlo. Bien, vamos a revisar el CSS. Projects 4 rem, está bien. Sección project. Con Y lo puso el bruto. Vamos a ponerlo como corresponde con J. Vamos a guardar. Vamos a probar de vuelta. Inicio, sobre mí. Proyectos, perfecto, ahora se ve bien. Y contacto. Vamos a probar la parte responsive. Vamos a minimizar esto. Vamos a agrandarlo. Vamos a ir a inicio. Sobre mí. Vamos a darle un poco menos de ancho. Perfecto. Vamos a ir a proyectos. Proyectos me gustaría que se vean como tarjetas, si no así que vamos a revisar a ver qué es lo que pasó. Vamos a revisar el estilo. Project Grid, Display Grid, Template Columns, 300 píxeles. Esto está bien. Tiene que haber algún problema aquí en proyectos. Y tenemos... Sí, tenemos el problema de que no pusimos todo esto dentro de un div que sea Project Grid. Project Car, bien, desde acá hasta acá. Vamos a cortar esto. Vamos a ver, sí. Vamos a hacer un punto Project. Vamos a poner Grid. Vamos a ponerlo aquí adentro. ¿Vamos? Y ahí está. Vamos a borrar cambios. Y vamos a probar a ver si funciona. Ahí está. Pero tenemos un temilla. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ponerlo a este costado. Bueno, vamos a revisar el CSS. No, el CSS estaba renderizando bien. Acá el problema debe estar acá. El H2 está fuera de lugar. Vamos a cortar. Tiene que estar por fuera del grid. Vamos a pegar acá. Vamos a sacar este espacio y vamos a guardar cambios. Vamos a minimizar esto. Vamos a jugar con el ancho y vamos a mirar el título que estaba mal hoy. Perfecto, ahí está bien. Bien, perfecto. Vamos a mirar la parte del menú de arriba y acá tenemos un tema en cómo se ve esto. Vamos a solucionarlo. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto acá. Vamos a cerrar esta sección y vamos a trabajar con CSS para solucionar esto. Así que nos vamos a venir acá y vamos a trabajar con las media query.
Muy bien, para solucionar esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a achicar esta ventana todo lo que se pueda y vamos a poner a Visual Studio Code acá. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacernos acá un logo. Vamos a poner Display None y vamos a cerrar las llaves y vamos a hacer otra clase más que no existe, que va a ser Logo Smile. Vamos a poner un font size de 1.5 rem, un font weight de 700 y un color de la variable que tenemos para... Listo, cerramos. Vamos a guardar cambios. Y para que esto funcione, lo que hay que hacer es venir acá. Y acá vamos a hacernos un div con la clase logo smile. Y vamos a poner mp. Vamos a guardar cambios. Y vamos a probarlo a ver si ahora ya quedó. Bien. Perfecto, ahí quedó bien. Ahí se achica hasta el mínimo. Es lo mínimo que puedo achicar. No puedo achicarlo más de acá. El ancho. Y si lo agrando ahí se ve bien. Pero este tendríamos que ocultarlo. Para eso vamos a ir a Styles y acá vamos a hacernos otra media. Vamos a poner arroba media, min width, dos puntos, 769 píxeles. Vamos a abrir las llaves. Acá vamos a poner punto logo small y vamos a abrir y vamos a poner display none. Vamos a guardar cambios y vamos a comprobar que funcione. Vamos a ir acá. Perfecto, ahí quedó bien. Bien, se oculta. Perfecto, vamos a probar la sección sobre mí. Vamos a achicarlo. Se ve bien. Vamos a ir a proyectos. Que no lo puedo achicar. No, porque se agrandó totalmente. Bueno, vamos a achicarlo ahí, el ancho. Perfecto. Vamos a ir a contacto. Y bien, esto se va a mantener igual. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Y funciona perfectamente. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado, que les haya servido y se haya entendido bien. Cualquier duda o sugerencia que tengan me lo dejan saber en los comentarios. Un abrazo grande y hasta la próxima, developers.